La mesa de Nochebuena estaba puesta para 14 personas. Éramos 15 dentro de la casa. No hubo gritos repentinos, ni platos estrellados contra la pared. Solo el sonido aterrador de una humillación fría y calculada. En ese instante preciso, comprendí que mi hijo estaba muerto para mí. O al menos, el hijo que yo creía haber criado durante casi 40 años, vivo en el corazón del barrio de Chamberí, en un piso clásico, donde el silencio es mi único compañero constante. Cada mañana comienza exactamente con la misma rutina meticulosa. Me acerco al tocador de caoba y me pongo los pendientes de perlas majórica. Son las mismas perlas que mi marido, Felipe, me regaló hace 3 décadas. El roce frío del nácar contra mis lóbulos me recuerda diariamente quién soy. Soy Carmen. Durante 35 años fui la directora de operaciones del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Gestioné presupuestos millonarios. Coordiné camas en medio del caos y tomé decisiones sobre la vida y la muerte sin que me temblara el pulso. No soy una mujer que suplique por afecto o mendigue atención, pero basándome en datos, en matemáticas puras y en una disciplina inquebrantable, mi marido Felipe compartía esa misma rectitud estructural. Él era director de un instituto público, un hombre estricto, pero con un sentido de la lealtad familiar que abarcaba cada aspecto de su existencia. El corazón de Felipe se detuvo de repente hace 6 años. Durante una tarde tranquila en nuestra casa de verano en Cercedilla, no hubo despedidas largas ni advertencias médicas, simplemente un colapso masivo que me dejó sola en el porche, sosteniendo su mano mientras esperaba una ambulancia que llegó demasiado tarde. Desde aquel día, el peso de mantener unida a la pequeña familia que nos quedaba recayó exclusivamente sobre mis hombros. Yo pensé que mi hijo Hugo entendía la magnitud de ese sacrificio silencioso. Me equivoqué desde el principio. Hugo tiene 38 años y ostenta el título de director regional de ventas para una compañía farmacéutica importante. Desde niño, siempre tuvo una habilidad asombrosa para evitar cualquier tipo de conflicto directo. Esa cobardía innata, que yo solía confundir con un carácter pacífico, se convirtió en su defecto más destructivo. Todo se aceleró cuando Hugo se casó con Beatriz. Beatriz era una organizadora de eventos de medio nivel que rápidamente se transformó en una madre de escaparate a tiempo completo. Viven en un chalet inmenso y ostentoso en Pozuelo de Alarcón. Para mi nuera, las relaciones humanas no son vínculos afectivos, sino meras transacciones de estatus social. Durante 5 largos y agónicos años, soporté una lenta eliminación de su ecosistema familiar. Mi presencia fue borrada con la precisión de un cirujano. Comenzó con detalles que parecían inofensivos. Dejaron de invitarme a los cumpleaños de mis propios nietos bajo pretextos absurdos. Beatriz me decía por teléfono que preferían celebrarlo en un parque de bolas exclusivo, solo con los padres del colegio bilingüe. Luego establecieron lo que ellos llamaban límites saludables. Me pidieron formalmente que no llamara los fines de semana por la mañana para no interrumpir su sagrado tiempo de calidad. Yo nunca fui una mujer invasiva, pero acaté sus normas con dignidad. El golpe más sutil llegó cuando me eliminaron del grupo familiar de WhatsApp. Hugo me explicó, tartamudeando, que Beatriz se sentía abrumada por el volumen de mensajes diarios. Lo irónico era que yo apenas enviaba un saludo semanal o una foto de las hortensias de mi balcón mientras mi figura se desvanecía. La madre de Beatriz ocupaba todo el oxígeno disponible en la familia. Lourdes es una mujer de 64 años que entró en la riqueza absoluta al casarse con Arturo. Arturo es el heredero de un vasto imperio de distribución de jamón ibérico de bellota. Lourdes es ruidosa, excesivamente performativa y tiene una obsesión enfermiza con proyectar una imagen irreal en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram es un desfile interminable de regalos caros para mis nietos y vacaciones patrocinadas por el dinero de su marido.
Sus compras excesivas y su presencia abrumadora fueron ahogando mi lugar como abuela. Arturo, por su parte, es un hombre arrogante que asiente a todo lo que dice Lourdes. Es un patriarca de cartón piedra que huye del conflicto con la misma rapidez que su yerno. Entre los dos, convirtieron mi dolorosa viudez en una debilidad que podían explotar. El vacío en mi pecho se hizo aún más profundo a mediados de noviembre de este año. Mónica, una antigua colega y actual directora médica en Andalucía, me llamó para tomar un café en el centro de Madrid. Se sentó frente a mí y me ofreció una propuesta que desafiaba toda mi jubilación. Me ofreció un contrato de 150.000 euros al año para reestructurar la gestión operativa de una prestigiosa red de hospitales privados. El trabajo requería mudarme inmediatamente a Málaga. Málaga representaba la luz del sol, el mar abierto y una vida vibrante muy lejos del invierno implacable de la capital. Dudé profundamente durante semanas. Dudé porque la ilusión fragmentada de ver crecer a mis nietos todavía me mantenía atada al asfalto de Madrid. Esa frágil esperanza era la única cadena que me impedía vender mi piso y huir hacia el sur. La invitación para la cena de Nochebuena llegó en el último minuto posible, como si yo fuera una obligación burocrática que habían olvidado tramitar. Hugo me llamó la tarde del 23 de diciembre. Su voz sonaba apresurada, casi escondida. Con el tono de alguien que habla desde un pasillo vacío, me comunicó que Beatriz había cedido a regañadientes para que yo asistiera a la cena familiar. La única condición era que yo no interfiriera en absoluto en la cocina ni en la presentación de los platos. Acepté la humillación en silencio por el simple deseo de ver a los niños. Pasé toda la mañana de Nochebuena encerrada en mi cocina de Chamberí. Horneando el tradicional besugo de Felipe, compré un pez espectacular en el mercado. Pagando un precio desorbitado por la pieza más fresca, lo preparé con patatas finamente cortadas, rodajas de limón y un baño generoso de aceite de oliva virgen extra. El aroma invadió el piso entero, trayendo de vuelta recuerdos de Navidades pasadas donde Felipe presidía la mesa con su voz profunda. Era una receta que requería tiempo, precisión y un amor absoluto por los comensales. Llevaba ese plato como una ofrenda de paz, como un puente construido sobre pescado asado y paciencia. Llegué al chalet de Pozuelo justo cuando caía la noche cerrada. La fachada de la casa estaba iluminada con un exceso ridículo de luces blancas y guirnaldas que imitaban la nieve. Entré en el vestíbulo y un calor agobiante, mezclado con perfume caro y olor a carne asada, me golpeó el rostro. Lourdes dominaba el centro del salón, riendo a carcajadas mientras servía copas de un vino tinto de reserva carísimo. Arturo estaba de pie junto a la chimenea de gas, relatando una anécdota interminable y aburrida sobre su última cata privada en la ribera del Duero. Caminé directamente hacia el comedor, sosteniendo mi pesada bandeja de cristal humeante. Esperaba encontrar un pequeño espacio en la gran mesa festiva para colocar mi ofrenda. Beatriz apareció por el pasillo de la cocina y me miró de arriba abajo con una frialdad aterradora, sin decir una sola palabra de agradecimiento. Agarró la bandeja de mis manos, se giró sobre sus tacones y empujó el besugo hacia un rincón oscuro de la encimera lateral. El plato que me había llevado 5 horas preparar quedó arrinconado detrás de 3 botellas de champán vacías y una pila de servilletas sucias. Fue un gesto físico diseñado milimétricamente para invisibilizar mi esfuerzo. Me quedé de pie en el umbral que separaba el salón del comedor principal. Mis ojos empezaron a escanear la larga mesa decorada con centros florales exuberantes y candelabros de plata. Conté las sillas tapizadas en terciopelo que rodeaban la madera maciza. Había exactamente 14 sillas perfectamente alineadas, cada una con su plato de presentación y sus copas de cristal reluciente. Mentalmente repasé a las personas que estábamos dentro de esa casa en ese momento. Éramos 15 personas respirando bajo ese techo. Giré la cabeza y busqué la mirada de mi hijo. Hugo estaba de pie junto al marco de la puerta,
con las manos metidas en los bolsillos del pantalón oscuro, evitando el contacto visual directo. Su cuerpo entero desprendía la tensión de un animal acorralado por su propia mediocridad. Mi hijo tragó saliva de forma audible. Dio 2 pasos torpes hacia mí y bajó la voz a un susurro que me revolvió el estómago. Me dijo que había habido un error de cálculo con el alquiler de las sillas, luego, con una crueldad envuelta en cobardía. Añadió que como yo no había ayudado económicamente con los platos principales de carne, Beatriz había decidido que no comería en la mesa principal. Extendió su mano temblorosa y señaló un taburete alto de madera barato. Estaba situado en la isla de la cocina, frente a una pared de azulejos blancos. El peso del silencio cayó sobre mi pecho como una losa de mármol glacial. El tiempo se detuvo en el comedor mientras el murmullo de Lourdes se apagaba de repente en el salón contiguo. No derramé ni una sola lágrima, ni dejé que mis manos temblaran frente a ellos. La dignidad de una mujer forjada en pasillos de hospital no permite rebajarse a montar espectáculos dramáticos. Dejé mi bolso de cuero negro sobre una consola cercana y me alisé despacio la falda de lana. Miré fijamente a Beatriz, que me observaba con una sonrisa de superioridad mal disimulada, y luego clavé mis ojos en Hugo. Mi voz salió de mi garganta completamente plana, calibrada con la misma autoridad incuestionable que utilizaba para reprender a los cirujanos jefes. Le dije a mi hijo que durante 35 años había gestionado un hospital público que alimentaba a miles de enfermos cada día. Le recordé, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica, que jamás había dejado a un ser humano sin un plato de comida digno, mucho menos. Le dije, sometería a semejante humillación a mi propia sangre. Javier, un viejo amigo de la familia y un prestigioso médico jubilado que había sido invitado a la cena, dejó caer su tenedor de plata. El impacto del metal contra la porcelana resonó en la sala como un disparo seco. Javier se levantó a medias de su silla, mirando a Hugo con una expresión de absoluto asco y decepción moral. Yo no necesité escuchar las excusas balbuceantes que empezaban a formarse en la boca de mi hijo. Di media vuelta con la elegancia de quien acaba de ganar una guerra sin disparar un solo tiro. Caminé hacia la entrada principal sin mirar atrás ni un solo instante. No esperé a que Hugo me detuviera, porque conocía su naturaleza pasiva y sabía perfectamente que no daría un paso para defenderme. Agarré el picaporte de bronce de la pesada puerta de roble y la abrí de par en par. Salí a la calle y el viento helado de la noche madrileña me golpeó los pómulos. El sonido metálico del pestillo cerrándose a mis espaldas fue la confirmación definitiva de mi libertad. Era el ruido exacto de un cordón umbilical cortándose para siempre. El trayecto en taxi desde Pozuelo hasta Chamberí fue el ejercicio de claridad mental más profundo de mi vida. Las lágrimas de lástima por mí misma se habían congelado mucho antes de llegar a los ojos. Miraba por la ventanilla las luces de la ciudad borrosas, y mi mente operaba únicamente en modo de ejecución financiera. Cuando crucé el umbral de mi piso oscuro, ni siquiera me molesté en quitarme el abrigo de paño. Caminé en línea recta por el pasillo hasta llegar a mi despacho privado. Me senté en la silla de cuero. Encendí la pantalla del ordenador y sentí el frío del ratón bajo mi palma. Abrí el navegador y entré directamente en el portal de banca privada del Banco Santander. Tecleé mis credenciales complejas con dedos firmes y decidido. La pantalla brilló en tonos rojos y blancos. Desplegando el resumen global de mi patrimonio acumulado, hice clic en la cuenta de inversión conjunta que mantenía con mi hijo. El número en negrita apareció en el centro de mi visión: 341.000 euros de saldo disponible. Ese fondo de inversión era la maquinaria secreta que pagaba silenciosamente la hipoteca monumental del chalet de Pozuelo. Era el colchón financiero invisible que permitía a Beatriz jugar a ser aristócrata sin aportar un solo euro al hogar. Yo había sido el cimiento subterráneo que sostenía todo su maldito castillo de arena estatus.
Las matemáticas puras nunca mienten bajo presión. Y las matemáticas de esa noche dictaminaban que el subsidio familiar había terminado de forma perfecta. Apagué el ordenador y me fui a dormir con la conciencia más tranquila que había sentido en 5 años. La mañana de Navidad amaneció en Madrid con un cielo azul cortante y sin una sola nube. A las 8 en punto de la mañana, me preparé una taza de té negro y me senté frente al teléfono del salón. Mi primera llamada del día fue para Enrique, mi gestor patrimonial personal. En la sucursal del Santander, le di los buenos días y procedí a emitir una orden verbal directa e irrevocable. Le ordené congelar inmediatamente la cuenta de inversión conjunta y bloquear cualquier intento de transferencia saliente. Domiciliación o cobro automático. Enrique es un hombre extremadamente eficiente y su lealtad legal me pertenece exclusivamente a mí. Como primera titular del contrato, no hizo ninguna pregunta incómoda sobre la fecha festiva ni cuestionó mi tono helado. Simplemente tecleó en su sistema durante unos segundos y me confirmó que el grifo de los fondos estaba completamente cerrado y blindado. Colgué el auricular y marqué un segundo número sin dudarlo. Llamé a Mónica a su teléfono personal en Málaga. Cuando contestó, medio dormida, fui directa al grano. Le dije que aceptaba el puesto de dirección para la reestructuración hospitalaria y que estaría instalada en la costa andaluza a mediados de febrero. Tras finalizar ambas llamadas, caminé hacia la estantería del pasillo y retiré 3 libros gruesos de anatomía que pertenecieron a Felipe. Detrás de ellos se ocultaba la caja fuerte empotrada en la pared de ladrillo. Introduje la combinación de 6 dígitos y la puerta de acero se abrió con un leve chasquido. Saqué una carpeta de cartón manila impecablemente conservada. Dentro de ella descansaba el documento más importante de mi venganza burocrática. Era un contrato de préstamo entre particulares. Redactado, firmado y registrado legalmente ante Hacienda hace 7 años. Felipe, con su visión implacable de la responsabilidad, me había obligado a redactar ese documento oficial. Fue cuando le transferimos a Hugo los 85.000 euros para pagar la entrada de ese mismo chalet del que anoche fui expulsada. El documento establecía claramente que el importe era un préstamo exigible, no una donación gratuita. Diseñado para evitar los brutales impuestos de sucesiones y donaciones de la Comunidad de Madrid, pasé la yema del dedo sobre la firma descuidada de mi hijo en la última página del contrato. Su arrogancia siempre le hizo creer que los documentos familiares eran simples formalidades sin peso real en el mundo adulto. Estaba a punto de descubrir el peso aplastante del Código Civil español a varios kilómetros de distancia. En la opulencia silenciosa de Pozuelo, Hugo se despertó en la mañana de Navidad. Bostezó esperando el olor a café recién hecho y el ruido de los niños abriendo regalos caros en la alfombra del salón. En su lugar, extendió el brazo y cogió su teléfono móvil de la mesita de noche. La pantalla se iluminó mostrándole 27 llamadas perdidas, un número incomprensible para un día festivo. Todas provenían de los sistemas automáticos de seguridad de su banco principal y de los emisores internacionales de sus tarjetas de crédito, su pago automático mensual de la hipoteca, que se procesaba cada día 25 de madrugada. Había sido rechazado por falta de liquidez en la cuenta nodriza. Sus tarjetas de crédito nivel platino, aquellas con las que Beatriz compraba ropa de diseño y pagaba los caprichos de Lourdes, estaban totalmente bloqueadas por seguridad. Con las manos temblorosas y el pulso acelerado, Hugo buscó mi nombre en su agenda y marcó mi número. El tono de llamada sonó 3 veces antes de cortarse. Lo único que escuchó en su oído fue el mensaje de mi nuevo buzón de voz. Era una grabación fría, profesional y deliberadamente distante. En ese mensaje, le indicaba amablemente que no estaba disponible para atender llamadas personales y que cualquier asunto de índole financiera o legal debía tratarlo a partir de ahora, de forma exclusiva,
con mi gestor patrimonial en el Banco Santander, el suelo firme sobre el que mi hijo llevaba caminando toda su vida adulta acababa de desaparecer bajo sus pies. Hugo dejó caer el teléfono sobre la encimera de mármol de su cocina de diseño. El sonido del cristal contra la piedra fue lo único que rompió el silencio absoluto de aquella mañana de Navidad. Respiró hondo e intentó convencerse de que todo era un error informático o un malentendido pasajero. Pasó el resto del día festivo sumido en una ansiedad silenciosa y asfixiante. Ocultó su pánico detrás de sonrisas forzadas, mientras Beatriz y su familia abrían regalos caros en el salón. A la mañana siguiente no esperó a entrar en su oficina ni a tomar un café. Se dirigió directamente a la sucursal de banca privada del Santander en el Paseo de la Castellana. El edificio imponía respeto con sus techos altos y su ambiente de profunda exclusividad. Hugo se sentó frente a Enrique, esperando una solución rápida y una disculpa corporativa. Enrique ni siquiera abrió una carpeta física sobre su mesa de caoba. Le miró directamente a los ojos y le explicó con voz pausada que la cuenta estaba bloqueada por orden expresa de la titular principal. Hugo intentó apelar a su historial en la entidad y alzó la voz lo justo para intentar imponer su supuesta autoridad. Enrique no se inmutó en absoluto. Le recordó con extrema educación que los fondos de inversión eran de procedencia exclusiva de su madre. Le informó de que él solo figuraba como autorizado, un privilegio que había sido revocado a primera hora del día anterior. Cuando Hugo revisó el saldo de su cuenta corriente personal en la pantalla de su teléfono, el golpe de realidad fue devastador. Apenas acumulaba 4.000 euros de ahorros propios. Esa cantidad no cubría ni una cuarta parte de sus gastos fijos mensuales, el mantenimiento de la piscina en Pozuelo, los seguros de los 2 coches de alta gama, el colegio bilingüe de los niños y el nivel de vida de Beatriz sumaban casi 20.000 euros al mes. El espejismo de su éxito financiero acababa de hacerse pedazos en el interior de un despacho impecable. Caminó hacia su coche sin sentir las piernas. Antes de poder encender el motor, la pantalla del vehículo mostró una llamada entrante de Javier. Nuestro viejo amigo de la familia y respetado médico jubilado nunca llamaba a horas tempranas, a menos que fuera una urgencia médica. Hugo contestó, esperando escuchar noticias sobre la salud de alguien conocido. En lugar de eso encontró un tono de voz gélido que le heló la sangre. Javier no dedicó ni un segundo a intercambiar cortesías navideñas. Le dijo que llevaba 40 años cenando en esa mesa y que jamás había presenciado un acto tan miserable como el de la noche anterior. Le recordó que su padre Felipe era un hombre íntegro que miraba a la gente a los ojos para defender lo que era justo. Javier le acusó de haber mirado al plato mientras su mujer humillaba a la mujer que le había dado la vida. Fueron palabras precisas, afiladas y sin anestesia. Javier concluyó la llamada diciéndole que la cobardía era el peor defecto de un hombre porque destruía a quienes se suponía que debía proteger. Hugo se quedó sentado en el aparcamiento subterráneo durante 1 hora entera, escuchando únicamente el sonido de su propia respiración. Cuando regresó al chalet en Pozuelo de Alarcón, la tensión en el ambiente ya era insoportable. Beatriz le esperaba en el salón con los brazos cruzados y una expresión de indignación contenida. Acababa de intentar hacer una compra online en una boutique de lujo, y la tarjeta platino había sido rechazada por 3ª vez consecutiva. Beatriz le exigió que llamara al banco de inmediato y solucionara aquel fallo inaceptable. Le advirtió que no iba a tolerar pasar vergüenza en las tiendas por culpa de una plataforma digital defectuosa. Hugo la miró con los ojos enrojecidos y los hombros caídos por el peso de su propia negligencia. Le contestó con una voz tan baja que casi parecía un susurro. Le dijo que no había ningún fallo en la tarjeta ni en el banco. Le explicó que el dinero siempre había sido de su madre, que el grifo se había cerrado de forma definitiva y que estaban literalmente arruinados. Beatriz retrocedió 2 pasos como si acabara de recibir un golpe físico en el pecho. Su rostro perdió el color y su postura altiva se derrumbó en cuestión de segundos. En lugar de buscar una solución conjunta, corrió hacia su teléfono móvil y marcó el número de su madre.
Lourdes contestó al instante con su habitual tono agudo y escandaloso. Al escuchar el relato atropellado de su hija, soltó una carcajada despectiva y llena de soberbia. Lourdes aseguró que todo era una simple rabieta de una mujer mayor que buscaba llamar la atención tras sentirse desplazada. Le dijo a Beatriz que yo no tendría el valor de dejar a mis nietos sin su nivel de vida y que seguramente estaba lanzando un farol desesperado. Beatriz intentó calmarse y le repitió las cifras exactas que Hugo acababa de confesarle. Le dijo que 341.000 euros estaban completamente bloqueados y fuera de su alcance. El silencio que se produjo al otro lado de la línea fue absoluto y revelador. La seguridad de Lourdes se evaporó en el instante en que comprendió la magnitud matemática de la situación. Ninguna de sus apariencias en redes sociales ni sus contactos en el club de campo podían resolver un agujero financiero de ese tamaño. 2 días después, un furgón amarillo de correos se detuvo frente a la puerta del chalet en Pozuelo. El cartero tocó el timbre y solicitó la firma del destinatario para entregar un burofax certificado. Hugo firmó el recibo de entrega con un nudo en la garganta y abrió el sobre con manos temblorosas. El documento tenía el membrete oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y estaba redactado con una precisión quirúrgica. Era una notificación legal referida al préstamo entre particulares que Felipe y yo habíamos registrado ante Hacienda hacía años. El texto exigía la devolución íntegra de los 85.000 euros aportados para la entrada de la casa en un plazo improrrogable de 90 días. Hugo condujo hasta el centro de Madrid para reunirse con un antiguo compañero de universidad que ahora era socio de un importante bufete. Le entregó el burofax, esperando encontrar algún vacío legal o una cláusula de prescripción. Su amigo leyó las 3 páginas con detenimiento y dejó el documento sobre la mesa con una expresión de compasión profesional. Le confirmó que el contrato estaba perfectamente blindado, registrado en la agencia tributaria y firmado ante notario. Le explicó que no había ninguna escapatoria legal posible y que, si no devolvía el dinero en 90 días, su madre podría iniciar un proceso de embargo sobre la propiedad. Hugo comprendió por fin que yo no estaba actuando desde la emoción, sino desde la más estricta racionalidad. Esa misma tarde, el timbre de mi apartamento en Chamberí sonó de forma insistente. Al abrir la puerta, me encontré a Beatriz sosteniendo un ramo de flores baratas que seguramente había comprado en una gasolinera cercana. Llevaba los ojos muy maquillados y mostraba una sonrisa forzada que no lograba ocultar su desesperación. Intentó dar un paso hacia el interior de mi casa, pero yo me mantuve firme en el umbral, bloqueando el paso. Le pregunté con calma qué deseaba. Beatriz empezó a soltar un discurso ensayado sobre la importancia de la familia, el espíritu navideño y el bienestar psicológico de los niños. No elevé la voz ni un solo decibelio durante toda su intervención. Cuando terminó de hablar, la miré directamente a los ojos y le dije que no había venido a pedir disculpas por sus actos. Le dije que había venido a rogar que yo volviera a encender la calefacción financiera de su ostentoso estilo de vida. Le aclaré que mis nietos tenían un fondo fiduciario independiente al que ella jamás tendría acceso. Le informé de que mis decisiones financieras no eran negociables, y mucho menos con la mujer de mi hijo. Cerré la puerta suavemente antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más, dejándola sola en el descansillo con sus flores marchitas. La verdadera tormenta llegó al día siguiente, cuando Lourdes y Arturo se presentaron sin avisar en el portal de mi edificio. Consiguieron colarse aprovechando la salida de un vecino y subieron hasta mi planta exigiendo hablar conmigo. Abrí la puerta y los dejé pasar al salón. Sabiendo que este era el enfrentamiento final que cerraría el círculo, Lourdes entró paseando su abrigo de piel sintética y su arrogancia habitual por mi salón de paredes austeras. Empezó a gritar que yo estaba destruyendo el matrimonio de sus hijos por una simple rabieta de celos. Arturo se mantenía un paso por detrás, intentando proyectar autoridad, cruzándose de brazos y asintiendo a cada palabra de su mujer.
Los dejé hablar durante 5 minutos ininterrumpidos sin cambiar la expresión de mi rostro. Llevaba puestos mis pendientes de perlas majórica, los mismos que Felipe me regaló, y sentía su fuerza acompañándome en cada respiración. Cuando Lourdes se quedó sin aire y sin argumentos, me acerqué a la mesa del comedor y recogí una pequeña libreta de tapas negras. Me senté en mi butaca y los invité a sentarse. Aunque prefirieron quedarse de pie para intentar dominar el espacio, abrí la libreta y comencé a leer cifras concretas en voz alta y clara. Les recordé que en los últimos 5 años, la contribución total de Lourdes y Arturo a la familia de su hija había sido de 1.200 euros. Esa cantidad se había destinado exclusivamente a regalos extravagantes de cumpleaños que Lourdes publicaba en sus redes sociales. Luego leí mi propia cifra, acumulada en transferencias silenciosas, pagos de seguros y cuotas hipotecarias. El total ascendía a 426.000 euros. Levanté la vista de la libreta y clavé mis ojos en el rostro pálido de Arturo. Le dije que si realmente estaban tan preocupados por el bienestar matrimonial de su hija, podían cubrir el burofax de 80 y 5.000 euros esa misma tarde. Le invité a sacar su chequera y demostrar que su imperio de distribución de jamón ibérico era algo más que una fachada de vanidad. Arturo bajó los brazos lentamente. Evitó mi mirada y dio un paso hacia la puerta de salida. Lourdes abrió la boca para protestar, pero de su garganta no salió ningún sonido. Se dieron cuenta de que no estaban frente a una suegra herida, sino frente a la antigua directora de operaciones de un hospital que había gestionado presupuestos millonarios. Salieron de mi casa en un silencio sepulcral, con la cabeza gacha y el orgullo completamente fracturado. Esa misma semana comenzaron a llegar los operarios de la empresa de mudanzas. Llenaron mi apartamento de cajas de cartón y empezaron a embalar cuidadosamente mis 35 años de recuerdos en Madrid. El traslado a Málaga no era una huida, sino una liberación absoluta hacia una ciudad luminosa, cálida y llena de vitalidad. Estaba supervisando cómo envolvían mi vajilla de cristal cuando el timbre sonó por última vez. Era Hugo. Su aspecto físico era deplorable. Con la camisa arrugada, ojeras oscuras y una postura encorvada que denotaba agotamiento extremo, entró en el salón esquivando las cajas y se quedó mirando el espacio vacío donde antes estaba el sofá. Intentó usar su habitual tono corporativo para proponerme un plan de viabilidad y una reestructuración de nuestra relación familiar. Le pedí que se callara y le señalé una caja de cartón reforzado para que se sentara. Le obligué a mirarme a los ojos y le pregunté qué creía que pensaría su padre si estuviera viendo en qué clase de hombre se había convertido. Al escuchar el nombre de Felipe, la fachada corporativa de mi hijo se desmoronó por completo y comenzó a llorar en silencio. No me acerqué a abrazarlo ni a consolarlo. Las heridas profundas necesitan aire para cicatrizar, no vendas superficiales que oculten la infección. Le expliqué la arquitectura innegociable de nuestra nueva realidad con la misma frialdad con la que delineaba los protocolos de urgencias en el Hospital Universitario de La Paz. Le confirmé que me marchaba a vivir al sur y que la cuenta compartida estaba disuelta para siempre. Le informé de que el dinero de la entrada de la casa sería perdonado únicamente si él asistía a terapia psicológica semanal durante 1 año completo para tratar su patológica cobardía. Le dejé claro que mis nietos tenían su futuro asegurado en un fondo bloqueado, pero que él tendría que aprender a sostener su propio peso financiero a partir de ahora. Los meses pasaron y la onda expansiva de mis decisiones reconfiguró por completo el paisaje familiar. Hugo y Beatriz lograron salvar su chalet en Pozuelo, pero tuvieron que refinanciar la hipoteca en unas condiciones asfixiantes. Tuvieron que vender uno de los coches y cancelar todas las suscripciones a los clubes exclusivos que tanto alimentaban su ego. La consecuencia más satisfactoria fue que Lourdes fue desterrada del chalet de Pozuelo por su propia hija. Beatriz comprendió por fin que la intromisión constante de su madre solo había servido para acelerar su ruina absoluta.
La dinámica de poder había cambiado y el silencio de Madrid ya no me pertenecía. El tiempo avanzó rápido y la brisa del mar Mediterráneo sanó las pequeñas grietas que aún quedaban en mi espíritu. Me integré en mi nuevo puesto en la red hospitalaria de Málaga, rodeada de profesionales brillantes y de un clima que invitaba a caminar por el paseo marítimo al atardecer. Recuperé mi identidad, mi tiempo y mi paz mental. Lejos de las obligaciones invisibles que me habían consumido, llegó de nuevo el mes de diciembre y, con él, la noche más familiar del año. Yo estaba en la terraza de mi nuevo apartamento frente al mar, sirviéndome una copa de vino blanco y escuchando el suave romper de las olas. Mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de Hugo. Al abrirlo, encontré una fotografía del comedor de su casa en Madrid. La mesa estaba puesta con un cuidado meticuloso, sin estridencias ni decoraciones ostentosas. Conté las sillas dispuestas alrededor de la mesa y vi que había 15 asientos preparados. Sin embargo, en la cabecera principal había una silla completamente vacía, con un plato limpio y una copa intacta. Era un gesto de respeto profundo, una disculpa silenciosa y un reconocimiento tardío de mi lugar en esa familia. Sonreí levemente. Apagué la pantalla del teléfono y le di un sorbo a mi vino. No sentí tristeza ni nostalgia, sino la serena satisfacción de quien ha puesto las cosas en su sitio. Porque, al final, el suelo siempre sabe en qué momento exacto debe dejar de sostener a quienes no valoran su firmeza.